vamos a estar en unos instantes en el Congreso, pero también esta noche estará con nosotros el ministro de Salud, Alberto Tejada. Ángela Rojas ha preparado un informe basado en la experiencia de la Defensoría del Pueblo en salud mental, uno de los asuntos de salud más descuidados en nuestro país y que tantos requerimientos tiene. Adelante con la nota. Fallecieron 27 adictos en el incendio del centro de rehabilitación donde estaban internos. Se enteró que su pareja le era infiel, lo envenenó junto con sus hijos y después se mató. Estos casos no hacen más que evidenciar la situación de la salud mental en el país. Diversas expresiones de violencia, el consumo creciente de sustancias adictivas y la situación de pobreza por la que aún atraviesa gran parte de la población agravan la situación. Un problema de siempre, pero que empezó a ser conocido desde el 2005, tras el primer informe que realizó la Defensoría del Pueblo. La demanda de esa población inició en el año 2005 una serie de visitas a diferentes establecimientos que tenían servicios de salud mental en todo el país. En esa primera supervisión que se hizo, se visitaron 8 establecimientos, de los cuales 6 pertenecían al Ministerio de Salud y 2 al Seguro Social. Lo que encontramos en esa época fueron condiciones de internamiento y de tratamiento que no eran las correctas. La escasez del personal especializado en salud mental, la deficiente infraestructura y el maltrato a los pacientes con trastornos mentales, evidenciados por el informe de la Defensoría del Pueblo, motivó al Estado a implementar políticas de salud mental. Lo que había detrás de todo esto era una falta de política de salud mental en nuestro país. No existía una política, existían los establecimientos, pero no había un nivel de rectoría. A pesar que se logró la creación de la Dirección de Salud Mental, encargada del control de los centros de salud a nivel nacional, los problemas en salud mental continúan presentes. En esa época, la ministra de Salud crea la Dirección de Salud Mental, pero que lamentablemente hasta la fecha, hasta años después, no tenía un director nombrado. Una segunda supervisión a nivel nacional dio como resultado una situación aún complicada. La política de salud mental, si bien estaba diseñada en instrumentos de política como en normas y planes, esta no se venía implementando como debía ser y la cobertura de los servicios era muy reducida, era mínima y la cantidad de pacientes internados en los establecimientos con camas agotadas era más o menos de 980 personas. El segundo informe de la Defensoría del Pueblo, Salud Mental y Derechos Humanos, muestra la realidad de la atención en los establecimientos del Ministerio de Salud de 15 regiones del país, 8 de las cuales se encuentran entre las más pobres. Visitamos casi todas las regiones del país donde se ofrecían estos servicios y todos los que tenían internamiento, y nos concentramos en el nivel de rectoría. Es decir, que fuimos a los establecimientos que eran del Ministerio de Salud, porque de ahí es que debía salir la política de salud mental. Uno de los problemas más álgidos es la falta de recursos financieros para implementar las políticas de salud mental en las regiones. Lo que falta es ampliar la cobertura. Y para ampliar la cobertura hay que invertir en capacidades, en fortalecimiento de capacidades del personal de salud. Existe una norma que establece un número determinado de camas para atención de casos de salud mental. Esto no se cumple. Nosotros seguíamos encontrando a personas que tenían una atención en muy pocas camas, ¿no?
medicamentos escasos, a pesar de que los medicamentos para trastornos mentales ya habían sido incorporados en el Petitorio Nacional de Medicamentos. Lo que sucedía y sucede todavía en las regiones es que, estando los medicamentos disponibles, el personal médico no solicitaba el medicamento para el paciente. La falta del personal especializado es otro grave problema. Según el informe, hay menos de 200 psiquiatras en los establecimientos de salud del MINSA a nivel nacional, y más del 80% de estos ejerce su práctica solo en Lima y Callao, dejando olvidadas las regiones más pobres del país. Encontrábamos muchas regiones del país que además estaban entre las más pobres y que habían sufrido violencia política, que no tenían médicos psiquiatras y no tenían servicio de psiquiatría para la población. Si bien en el Perú tenemos muy pocos médicos psiquiatras, la idea no es necesariamente aumentar el número de psiquiatras en el país, sino aumentar las capacidades, fortalecer las capacidades de todo el personal de servicio con que ya se cuenta. El grupo del sector salud, la mayoría de profesionales se quedan en Lima, justamente por la demanda de trabajo. Entonces no hay una posibilidad de trabajo en otros centros, en otras regiones. Entonces, ¿para qué me voy a ir al Amazonas? ¿Para qué me voy a ir a Huancavelica si allá no hay tampoco puestos de trabajo y encima no tengo la posibilidad de seguir capacitándome? Y la idea sería que se haga todo un proyecto y difundir y reforzar el hecho, sobre todo a través de SEDUM, a través de los internados, de que vayan a hacer obras, ¿no?, de ayuda a la comunidad, entonces a otras regiones. La existencia de centros de rehabilitación informales como Cristo es Amor son la consecuencia de la falta de oferta de servicios de salud mental de parte del Estado. Solo el 8% de establecimientos de salud del MINSA brinda hospitalización por problemas de salud mental, otro de los problemas al que se hace referencia en el informe. La oferta de servicios seguía siendo escasa, porque a diferencia del primer informe, si bien en el primero nosotros visitamos 6 establecimientos que brindaban servicio de atención en salud mental e internamiento por parte del Ministerio de Salud, en el segundo informe entramos a ver todos los establecimientos del órgano rector que brindaran estos servicios. Estas son solo algunas observaciones al estado de la atención de la salud mental en el país. No podemos dejar de mencionar la mala administración de los recursos en las regiones y la falta de cobertura en muchas áreas del país en las que ni siquiera existe un psicólogo. Problemas en el ámbito estatal de la salud. ¿Pero qué sucede con el área privada? En el caso de los privados, ahí se complejiza más, porque ahí lo que tenemos que hacer es convocar a la autoridad respectiva encargada de esa fiscalización para entrar. Y cuando eso lo hemos pedido en alguna oportunidad en MINSA, pues no les han permitido entrar. De los 450 centros de rehabilitación que existen en el país, más de la mitad son informales. Un pequeño grupo de estos establecimientos son parte de la Asociación de Comunidades Terapéuticas Peruanas. La Asociación de Comunidades Terapéuticas Peruanas agremia a 20 comunidades terapéuticas debidamente formalizadas. Esto quiere decir que tenemos la supervisión permanente del Ministerio de Salud, el Ministerio Público y la Municipalidad del Distrito. Trabajamos con un programa terapéutico, con estándares de calidad, con el respeto, a los derechos de los residentes. Esta ha sido solo una pequeña muestra de un problema que nos agobia. 27 personas muertas de manera trágica han abierto la puerta. Empecemos a trabajar en su solución para que su sacrificio no haya sido en vano.